a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta píldora formativa, a esta primera charla, primera videoconferencia de un ciclo que perdurará durante algunas semanas y que tiene que ver con la salud financiera en época de emergencia del COVID-19 que estamos viviendo. Otra cosa que quería añadir. Esto lo que estamos comentando hoy en día en esta videoconferencia son lo que hemos podido trabajar durante estas últimas semanas en función también de la cantidad enorme de información que ha sido emitida por el gobierno con respecto a los varios decretos de urgencia. Entonces, también deciros que esa información se actualiza muy rápidamente. Por ejemplo, hoy mismo salió otro decreto, del cual hablaremos dentro de un rato, cambiando algunas fechas de las solicitudes y que estudiaremos más en detalle los siguientes días. Hoy no ha dado tiempo a hacerlo. Y tiene que ver también con algunas cosas de los alquileres. Pero la información de los alquileres que hemos podido resumir y recopilar durante estas últimas semanas está resumida en esta charla, ¿vale? Entonces las temáticas son varias, por eso comentaba que también tenemos trabajo por delante en esta media hora. Vamos a ver si lo conseguimos en 30 minutos. Tenemos 5 puntos. La moratoria en el pago del alquiler para particulares y para grandes tenedores, con esa distinción. Luego, programa de ayuda, microcréditos, programa de ayudas, préstamo del Estado, suspensión de desahucios y prórroga de los contratos de alquiler. Entonces, una cosa muy importante es decir que el gobierno en esta crisis, con respecto al tema de los alquileres, ha intentado hacer una diferenciación entre quién son los pequeños propietarios de vivienda y los grandes tenedores, para no perjudicarlos primero, evidentemente. ¿Qué puede hacer una persona arrendataria si no puede pagar el alquiler? Y vamos a ver un poco las dos situaciones. Vale, entonces, si una persona, un arrendatario, o sea, diciamo, un inquilino que vive en una vivienda y paga un alquiler, no puede pagar el alquiler debido a una situación de vulnerabilidad económica provocada por la pandemia del COVID-19, lo que puede hacer es, evidentemente, solicitar a su arrendador, es decir, al arrendador, al casero, al propietario de la vivienda, un aplazamiento temporal y extraordinario en el pago del alquiler, ¿vale? ¿Cuándo lo puede hacer? Y aquí viene una novedad de la cual estaba hablando antes. Se puede presentar esta solicitud dentro del 2 de mayo, es decir, pasado mañana. Pero hoy nos hemos enterado que ha habido una actualización de última hora que ha ampliado este plazo para la presentación de la solicitud. Entonces, no es hasta el 2 de mayo, sino que hasta el 29 de julio. Eso es muy importante porque evidentemente hay muchas personas que no se habían enterado de esta posibilidad de poder enviar esa solicitud, y entonces creo que este plazo permite a más gente de acogerse a esta tipología de ayuda. En este sentido, se habla en dos escenarios diferentes. Entonces, ¿qué pasa si hay un acuerdo entre el inquilino y el propietario? Y eso está bien, pero también vamos a ver la situación en la cual no hay este acuerdo, o sea que las dos partes no se ponen de acuerdo. Vale. Entonces, mirando en el primer escenario, cuando hay un acuerdo entre el inquilino y el propietario, desde el momento en que el propietario de la vivienda recibe la solicitud, tiene 7 días laborales para comunicar al inquilino las condiciones, ¿vale?, de aplazamiento. Entonces, aplazamiento, fraccionamiento de la deuda o posibles otras alternativas que en las dos partes pueda acordar. En el otro escenario se verifica cuando no hay este acuerdo. O sea que cuando las dos partes no se ponen de acuerdo y también para hacer que el propietario, que es un particular de la vivienda, que es un particular, pueda puede ser que se encuentre en una situación de vulnerabilidad, porque pongamos que los ingresos
de la renta de la vivienda son su único ingreso o tienen muy poca cosa. Entonces, el hecho de no poder tener esos ingresos porque el inquilino no puede pagar le supone un grave problema. Para subsanar esa situación, y cuando evidentemente no hay un acuerdo, como hemos visto en el primer escenario, lo que sí el inquilino puede hacer es solicitar un microcrédito al banco, ¿vale? Un microcrédito o acceder al programa de ayuda transitoria de vulnerabilidad. Vale, con eso prácticamente cerramos un poco lo que tiene que ver con el propietario de la vivienda, bueno, el dueño de la vivienda, que es un particular. Vale, si luego pasamos a la otra diapositiva, a la siguiente, ¿vale? Aquí estamos siempre tratando el tema de la moratoria del pago de los alquileres en relación a los grandes tenedores, a los grandes propietarios, ¿vale? Cuando hablamos de grandes tenedores, ¿quién son? Que se entiende. Entonces, aquí hemos puesto algunos ejemplos. Un banco, fondo de inversiones, entidades públicas de vivienda, alguien que posee más de 10 inmuebles, etcétera, ¿vale? Entonces, aquí hay otro tipo de situación que vamos a mirar ahora. ¿Hay alguien que ha dejado el audio encendido? ¿Lo podría apagar, por favor? Ok. Vale. Ok. ¿Qué puede hacer una persona arrendataria, es decir, un inquilino, si no puede pagar el alquiler y en el caso de que la vivienda sea de propiedad de un gran tenedor? Pues en este caso, cuando el inquilino está viviendo una situación de vulnerabilidad económica provocada por la pandemia del COVID-19, puede, evidentemente también en este caso, solicitar al arrendador el aplazamiento temporal y extraordinario del pago del alquiler, ¿vale? Y la fecha límite son la misma de antes. Entonces también aquí había, porque ya ha cambiado a partir de hoy, la presentación de la solicitud era hasta esta mañana, el 2 de mayo, pero hoy mismo han comunicado a través de otro decreto, por eso estaba comentando al principio que digamos que lo que estamos comentando hoy en día podría tener variaciones en los días siguientes, porque eso cambia constantemente. Pero bueno, en función de la noticia que hemos recibido hoy del nuevo decreto, la solicitud con respecto a la moratoria de los alquileres ha sido aplazada, que se ha alargado el plazo hasta el 29 de julio, ¿vale? Antes era hasta el 2 de mayo 2020, ahora es hasta el 29 de julio, para tener más tiempo para poder efectivamente solicitar este aplazamiento, esta moratoria, ¿vale? Tenemos disponible, y también quizá al final, cuando terminemos la diapositiva, podemos enseñar alguna de ellas, tenemos disponible a los formularios de solicitud para la moratoria de los alquileres y varios otros formularios que de algunas otras solicitudes que iremos mirando durante la presentación. Vale. ¿Qué diferencia entonces hay con respecto a la situación de antes, cuando nos encontramos delante de un propietario que es un gran tenedor? Bueno, el gran tenedor deberá de comunicar al inquilino en un plazo de 7 días laborables su decisión con respecto a dos opciones respecto a la solicitud que el inquilino de aplazamiento que el inquilino le ha presentado. Entonces, las dos opciones que tiene el gran tenedor son estas. O sea, la opción 1, una reducción del 50% de la cuota del alquiler durante todo el tiempo del estado de alarma. O otra opción, la segunda, es una moratoria en el pago de la renta durante todo el estado de alarma. La persona arrendataria no tendrá ningún tipo de penalización con respecto a estas moratorias, es decir, que no va a pagar intereses por el hecho de pagar más tarde el alquiler de su vivienda, ¿vale? Esta es una diferencia sustancial con respecto a lo que comentábamos anteriormente de las personas, de los particulares, de los propietarios particulares. Vale. Aquí ya entramos en el punto 2 de la presentación, que son los microcréditos para el pago de los alquileres.
El Estado, bueno, el gobierno ha previsto una serie de ayudas transitorias para financiar a las personas arrendatarias, a los inquilinos, a través del aval del Estado. Entonces, se han aprobado unas líneas de avales de microcréditos sin intereses que podrán devolverse en un plazo máximo de 6 años, ampliable a 10 años en el caso de que la situación de vulnerabilidad económica siga perdure en el tiempo. ¿Vale? Estos microcréditos lo pueden solicitar solo particulares, evidentemente, no los grandes tenedores están evidentemente excluidos, son los inquilinos quienes tienen la posibilidad de poder solicitar los microcréditos. Inquilinos que están en una situación de vulnerabilidad económica y esta vulnerabilidad económica la tienen que demostrar. Más adelante explicaremos en qué consiste y cuáles son la documentación que hay que presentar para demostrar esta vulnerabilidad económica. Vale. La característica del préstamo, de este préstamo, como estamos comentando, es un préstamo finalista, es decir, que está finalizado a algo. No es un préstamo, un microcrédito que una persona recibe y pueda destinar a cualquier cosa, un préstamo al consumo, no. Se tiene que destinar a pagar el alquiler, a pagar la renta de la vivienda, digamos. Y este préstamo viene emitido mediante los bancos. Entonces, a cualquier banco del Estado puede emitir estos microcréditos. Estos microcréditos están avalados por el Estado a través de un acuerdo que se ha mantenido con el ICO. El ICO es el Instituto de Crédito Oficial, ¿vale? Una cosa muy importante, de momento todavía ningún banco, si entráis en cualquiera de la página web de los bancos más importantes, yo que sé, como Santander, Bankia, La Caixa o lo que sea, no vais a encontrar ninguna solicitud disponible para solicitar este microcrédito, porque todavía estamos esperando que haya como un reglamento por parte del gobierno para que los bancos puedan empezar a conceder estos microcréditos. En principio, en los siguientes días, posiblemente la semana que viene, esto ya se debería de mover. Entonces, también estamos pendientes de las páginas web de varios bancos para ver un poco cómo cambia la situación. Lo comento porque también nosotros hemos hecho una búsqueda en varios bancos, nunca hemos encontrado una solicitud y hemos también comprobado esta situación con Microbank, con la Caixa especialmente, que nos ha confirmado que de momento todavía están a la espera de indicaciones más claras con respecto a conceder estos microcréditos, a cuál es el procedimiento que se tiene que actuar. Así que en los siguientes días van a haber muchas novedades sobre este tema. ¿Vale? Punto 3, estamos pasando ahora al punto 3, que son los programas de ayuda, los préstamos del Estado. Estos préstamos, estas ayudas, a diferencia del microcrédito, son préstamos a fondo perdido. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta ayuda? Bueno, evidentemente sirven a apoyar a las personas, a las familias, los inquilinos, a solventar su situación de vulnerabilidad, su situación de dificultad de pago del alquiler y que se encuentren en una situación de vulnerabilidad económica debido a las situaciones del COVID-19. También estas ayudas extraordinarias tienen un destino muy concreto, es decir, el pago de las ayudas recibidas durante la crisis sanitaria para el pago de la renta del alquiler. Los requisitos que hay que cumplir para poder acceder a estas ayudas son unos requisitos mínimos que están indicados por el gobierno, que son ser una persona física y encontrarse en una situación de vulnerabilidad económica debido a la crisis, y también continuar con problemas de atender a los pagos de los alquileres, también cuando haya terminado la situación de alarma, de emergencia. Y también que el inquilino que la solicite no sea un familiar o alguien cercano
al casero, al dueño o la dueña de la vivienda. Es decir, si yo soy la hija de, tengo una vivienda en alquiler, bueno, estoy viviendo una vivienda en alquiler y soy la hija de la dueña, pues no puedo solicitar estas ayudas porque hay una relación directa entre las dos personas, una relación de parentesco. Estos requisitos que hemos visto, que son mínimos, pueden ser ampliados por parte de las comunidades autónomas, que efectivamente son las responsables de gestionar estas ayudas, ¿vale? Entonces, cada comunidad luego tendrá algunos requisitos más específicos con respecto a las ayudas del Estado, al préstamo del Estado. Vale. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento para poder solicitar estas ayudas? El tiempo para solicitarlo es hasta el 30 de septiembre. ¿Vale? Hay que presentar una solicitud y una copia del contrato de alquiler y también demostrar el pago a través de un resguardo de las últimas mensualidades, del pago de las últimas mensualidades realizadas antes del mes de abril. Una cosa muy importante, como estábamos comentando también con respecto a los microcréditos, también en este caso de las ayudas del Estado, las solicitudes todavía no están disponibles en todas las comunidades. Por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid, todavía no está abierta la página, no está disponible la página web donde encontrar esas solicitudes. Tal y como hemos comentado anteriormente con el tema del microcrédito, en la siguiente semana, se espera dentro de la semana que viene, que estas solicitudes vayan apareciendo en la página web de las diferentes comunidades autónomas. Y también vaya apareciendo en la página web de la Comunidad Autónoma de Madrid, ¿vale? Porque como estaba comentando anteriormente, repito, es muy importante decirlo también eso, que son las administraciones de la comunidad autónoma que son responsables de gestionar las ayudas del Estado, de este tipo de ayuda, ¿vale? Entonces, ¿cómo se abonarán estas ayudas? Pues se abonarán directamente de la comunidad autónoma al propietario de la vivienda, por nombre del arrendatario. Es decir, que el arrendatario no va a recibir ningún dinero, el dinero va directamente en la cuenta del dueño de la vivienda. ¿Okay? La cantidad de las ayudas, la cuantía de esta ayuda, tendrán un límite máximo de 900 € al mes. Y en total no podrán superar en ningún caso la cantidad de 5.400 €. Okay. Vamos ahora a esta otra diapositiva en la cual vamos a ver más en detalles cuáles son los requisitos para poder acceder a estas ayudas. Como hemos dicho y hemos repetido varias veces durante esta charla, que hay que demostrar la situación de vulnerabilidad. Esta situación de vulnerabilidad, ¿cómo se demuestra? ¿Cómo hago yo si soy un inquilino y estoy en una situación de no poder pagar un alquiler para demostrar mi situación de vulnerabilidad? Pues se tiene que demostrar, se tiene que averiguar a través de 3 áreas concretas. ¿Vale? Aquí están indicadas. La primera área es las áreas que tienen que ver con los ingresos, por la situación laboral en general, ¿no? Entonces, esta parte concretamente la trabajaremos en la siguiente diapositiva, pero eso es recordaros que esa es una parte de las 3 áreas que tenemos que tener en consideración cuando recopilamos la documentación útil y necesaria para poder solicitar las ayudas, ¿vale? Entonces, la segunda área tiene que ver con acreditar cuántas personas viven en la vivienda, ¿vale? ¿Y eso cómo se hace? Pues aquí vamos a hacer un listado de cuáles son las documentación necesarias. Ahí tenemos el libro de familia o un documento acreditativo de la pareja de hecho, también el certificado de empadronamiento de las personas que viven en la vivienda
y una declaración de discapacidad en el caso que proceda. La tercera área en la cual hay que demostrar a través de documentación es la área de la propiedad privada. Es decir, hay que demostrar, acreditar que no soy, yo que soy inquilino, no soy propietaria de ninguna vivienda. ¿Y cómo lo hago esto? Pues con la nota simple de registro de la propiedad, ¿vale? De todos los miembros de la unidad familiar. ¿Cómo se hace eso de la nota simple de registro de propiedad? Hemos encontrado una página web, luego podemos pasar también el link de esta página, donde podéis solicitar esta nota simple de registro de la propiedad online. No es gratuito, es decir, que para solicitarla hay que pagar unos 20 euros, pero sí es cierto que esta solicitud, esta nota simple, este documento llega en 24, 48 horas, así está indicado en la página web. Otro documento importante, que ahí lo veis indicado en un recuadro verde más clarito, es la declaración responsable. O sea, aparte de toda monumental cantidad de documentación, hay que también presentar una declaración responsable en la cual se declara que todo lo que has aportado es cierto. Y también en esa declaración responsable, en el momento en el cual, debido al estado de alarma, tú no puedas reunir esa documentación porque no tienes la posibilidad de hacerlo físicamente, pues declaras que sí tienes las características de persona vulnerable y que tiene toda la documentación, la tendrás en el momento en el cual ese estado de alarma se finalizará. Y entonces podrás recopilar la documentación para poderla entregar, ¿vale? ¿Y qué más cosas? Vale, es una declaración responsable, como hemos dicho, que se junta a toda la demás documentación de la cual hemos hablado anteriormente. Vale. Entonces, ahora quisiera volver otra vez a este punto, al punto 1, que dice cómo se acredita la situación laboral, la situación de los ingresos de la unidad familiar. Entonces, vamos a ver la siguiente diapositiva para poderlo explicar también más detenidamente este punto, cuáles son los documentos, cuál es la documentación que es necesario presentar. Vale, pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Y aquí lo vemos, ¿vale? Cómo acreditar la situación de vulnerabilidad económica desde un punto de vista de los ingresos o de la falta de los mismos, de la falta de los ingresos. Aquí tenemos el caso de los trabajadores por cuenta ajena, pues en el caso de estar en una situación de no poder pagar el alquiler por situación de desempleo o por consecuencia de un ERTE, es decir, de un expediente temporal de regulación del empleo, pues puedo presentar, evidentemente, un certificado de desempleo. ¿A quién lo voy a solicitar? Al SEPE, o sea, al Servicio Público de Empleo, o a la mutua colaboradora de la Seguridad Social. Con respecto al trabajador por cuenta propia, es decir, un autónomo, un emprendedor, una emprendedora, etcétera, pues en este caso el documento que hay que presentar es un certificado de cese de actividad. Y eso se obtiene a través de la agencia tributaria. Con respecto a las familias, ¿no? Vale. El conjunto, en el caso de la familia que no puedan pagar el alquiler, también hay, es importante tener en consideración el IPREM. Es decir, que el conjunto de los ingresos de una unidad familiar no supere los umbrales establecidos para poder generalmente recibir subvenciones y ayudas públicas. Y en la siguiente diapositiva voy a presentar más en detalles esta característica, este aspecto, ¿vale? Aquí lo vemos. Umbrales económicos por unidad familiar. Entonces, aquí, para poder definir cuál es el límite del umbral económico mediante el cual es posible solicitar estas ayudas, vamos a tener en consideración el IPREM. El IPREM
es un indicador, bueno, es el indicador público de renta de efecto múltiples. Y es un indicador que se utiliza en España como índice de referencia para la asignación de ayudas y de subvenciones, de subsidios. Entonces, aquí no vamos a entrar en cada uno de estos casos, de esa causística. De toda forma, lo podéis luego mirar detenidamente o con calma en la diapositiva y también de la ficha técnica, porque también tenemos una ficha técnica que va a explicar un poco más en detalle todo lo que estamos comentando ahora mediante esta charla. Pero ahí vais a ver cómo se realizan estos cálculos para poder definir estos umbrales económicos mínimos mediante lo cual es posible solicitar la ayuda del Estado para el pago del alquiler. ¿Okay? Entonces aquí depende del tipo de unidad familiar, un hijo, monomarental, monoparental, con personas mayores o no personas mayores o personas con discapacidades. ¿Vale? Y luego estamos llegando a los últimos dos puntos. Creo que estamos un poco superando los tiempos, pero bueno, falta poquito. Así que vamos al punto número 4, que se trata de la suspensión de los desahucios. Con respecto a este tema, el gobierno ha determinado que durante este periodo de emergencia se suspenden los desahucios por un plazo máximo de 6 meses a partir de la fecha del 2 de abril. ¿Vale? Entonces, digamos que hasta final de año, en torno a octubre todavía, se suspenden los desahucios durante todo este periodo. La solicitud de suspensión de los desahucios no hay que solicitarla hasta que termine este estado de alarma. Entonces entra en automático, digamos, ¿no? O sea que automáticamente, o sea que en este periodo no es posible desahuciar ninguna persona. Y aquí se representa un poco brevemente lo que es el procedimiento y la documentación que hay que presentar para suspender los desahucios en este periodo de alarma. ¿Vale? El proceso es bastante complejo, diría, porque de todas formas hay que dirigirse y enviar un escrito a un juzgado acreditando que se reúnen todos los requisitos de la vulnerabilidad económica, los requisitos de los cuales estábamos comentando anteriormente, y el juzgado luego va a examinar esa situación de vulnerabilidad y luego también decidir si admite este procedimiento, esta acción, ¿vale? Lo que le aconsejamos, como es una situación bastante compleja y muchas veces la persona que se encuentra en una situación de vulnerabilidad que tiene que ver con un desahucio, podrían encontrarse en dificultad en reunir toda la documentación necesaria, es dirigirse directamente a servicios sociales para que le puedan ayudar a recaudar toda esa documentación. Y más bien que seguir ese procedimiento que puede ser bastante complejo y un poco más difícil para las personas que están en situación de vulnerabilidad. Y el último punto es el punto número 5, que es la prórroga de los contratos de alquiler. Con respecto a la prórroga también es automática y se prorroga automáticamente la duración del contrato de alquiler por un periodo de 6 meses, ¿vale? Esta prórroga impide que las personas que terminen su contrato de alquiler con propietario de la vivienda se encuentren con tener que renovarlo y quizá tener que subir la consecuencia de un incremento del alquiler, pues entonces para proteger todo esto y para evitar que las personas se encuentren sin vivienda, también se ha bloqueado, se ha prorrogado, ha habido una prórroga, se habrá una prórroga automática de los contratos de alquiler. Esta prórroga se aplica a todos los contratos de alquiler que finalicen entre el 2 de abril y hasta 2 meses después que finalice el estado de alarma. Si pongamos que el estado de alarma termina en julio, pues hasta septiembre, digamos.
la prórroga. El procedimiento de solicitud, la solicitud hay que presentarla evidentemente al propietario de la vivienda. Tenemos un formulario para la presentación de esta solicitud que enviaremos por correo. Y el casero deberá aceptar la solicitud, salvo que el inquilino y el casero acuerden voluntariamente otro tipo de términos o acuerdos. ¿Vale? Y luego, bueno, esta es una diapositiva un poco que resume toda la cantidad de documentación necesaria para poder solicitar las ayudas y también para solicitar ¿cómo se llama? El aplazamiento de la renta. Aquí vemos, por ejemplo, en el tema del primer punto del alquiler, solicitud de aplazamiento de renta, solicitud de prórroga de alquiler. Tanto la una como la otra son documentos formularios que tenemos disponibles y podemos enviaros. Las ayudas del Estado son dos solicitudes que, como estamos comentando anteriormente, tanto la solicitud del préstamo del Estado como la solicitud del microcrédito no están todavía disponibles, pero sí podrían estar disponibles en las siguientes semanas. Y estas solicitudes, estaremos pendientes de ello, pero están disponibles en las páginas web con respecto al microcrédito, están disponibles en la página web de los bancos. Y con respecto a la solicitud del préstamo del Estado, estarán disponibles en la página web de la comunidad autónoma. En el caso de Madrid, la Comunidad Autónoma de Madrid. Y también ahí estaremos pendientes para ver cuándo se abre esta página para poder obtener esa solicitud y poder ver también eventualmente si hay algún requisito especial que la Comunidad Autónoma de Madrid solicita con respecto a las ayudas. Como hemos dicho, esto es competencia de las comunidades autónomas. Luego también con respecto a la vulnerabilidad económica y social, como hemos visto, son muchísima documentación. Aquí hemos hecho un breve resumen de toda la documentación que hace falta presentar para poder solicitar tanto el microcrédito como las ayudas. Y resumiendo, son el certificado SEPE o un certificado de cese de actividad, el libro de familia o un documento acreditativo de la pareja de hecho, la declaración de discapacidad, si procede, el empadronamiento, la nota simple de registro y la declaración responsable. Y con esto creo que hemos terminado. Aquí os dejamos la dirección de correo electrónico del Departamento de Salud Financiera de la Fundación Nantic para que podáis enviarnos vuestras peticiones si queréis recibir algún tipo de asesoramiento individual, concertar cita con nosotras, y bueno, estaremos encantada de estar ahí.